Como toda historia en donde los problemas se resuelven mayoritariamente aplicando la puñoterapia, One Piece está repleta de batallas, esto porque es un shonen de peleas, y porque ha durado más de 1100 capítulos y contando, y como no podría ser de otra manera, el protagonista de esta historia, Monkey D. Luffy, ha tenido un historial de enfrentamientos bastante extenso. De hecho, no es para menos, porque a cada isla que va se pelea con alguien cada 5 capítulos. Es por esta razón que decidí hacer un video recopilatorio de todas sus peleas, donde las iré organizando desde la peor hasta la mejor, cabe aclarar. Intentaré incluir solamente sus peleas trascendentales, ya que no creo que haya necesidad de contar cómo Luffy derrotó a una serpiente en 3 paneles al principio del arco de Elbaf. Pero bueno, no le demos más vueltas a esta intro y empecemos con todas las peleas de Luffy ordenadas desde la peor hasta la mejor. Y empezamos fuerte. Para muchos esta pelea es bastante graciosa, pero para muchos otros tiene la misma gracia que un funeral. Y lo sé porque me lo han hecho saber en los comentarios de los videos en donde hablo del arco de Foxy. La batalla de Luffy contra Foxy solamente cobra sentido si te hace gracia y te divertiste con ella, pero realmente si nos ponemos a evaluarla no tiene nada trascendental para la historia, así que al menos a mi parecer es la peor de todas las que ha tenido Luffy. Seguimos con la pelea que tuvo contra Alvida al principio del manga, la cual más que una pelea podría considerarse perfectamente como un one shot, ya que Luffy solamente le golpeó una vez y la mandó a volar derrotándola definitivamente. A través de esta batalla, entre muchas comillas, Oda nos quiso resaltar la superioridad que tenía Luffy respecto al pirata promedio del East Blue, y vaya que nos tuvo que haber quedado claro luego de ver esta vaina. Sin irnos del East Blue, ahora hablemos de la pelea de Luffy contra el Capitán Morgan, el marín dueño de la base en donde tenían capturado a Zoro. Y bueno, en este caso coloco esta pelea por encima de la anterior porque al menos aquí Morgan ejerció más resistencia que Alvida, y a través de todo el conflicto de su arco se nos demostró que en la marina también había bastante corrupción, ya que recordemos que Morgan era un tipo que se había ganado el desprecio de todos sus subordinados, razón por la cual celebraron cuando Luffy le derrotó. Seguimos con el East Blue, solo que ahora hablaremos del Capitán Kuro, ya que su pelea contra Luffy fue cuanto menos olvidable, esto porque en sí mismo el arco no fue la gran cosa. Sin embargo, no se puede negar que al menos aquí Oda le metió un poco más de empeño a este enemigo, ya que al menos tenía una habilidad de combate bastante interesante. Ya saben, esa con la que se volvía loco y se desplazaba rápidamente por el terreno de combate cortando todo lo que se le atravesara. Sumado a esto, a través de esta pelea Oda nos planteó la importancia de enorgullecerse por lo que se era, ya que Kuro renegaba de ser un pirata a pesar de comportarse como uno, a diferencia de Luffy, quien sí que lo asumía sin problemas. Ahora nos adelantaremos bastante en la historia, ya que nos vamos a la isla Gyojin para hablar de la pelea de Luffy contra Hody Jones. Y bueno, si pudiéramos definir esta batalla con una palabra sería anticlimática, ya que todos para el punto en el que se dio sabíamos que Luffy le iba a derrotar sin tanto problema. Esto porque Zoro ya le había ganado a Hody. Y bueno, más allá de esto el villano no demostró ningún estilo de combate interesante o algo por el estilo, pero al menos lo que buscó transmitir Oda con el tema del conflicto racial y el rencor entre Gyojins y humanos a través de ella sí que estuvo bien logrado. Una lástima que las escalas de poder no estuvieran a la altura de esa trama tan genial. Seguimos avanzando en la historia y nos vamos a Punk Hazard, ya que ahí Oda hizo que Luffy tuviera que derrotar a Caesar Clown, uno de los villanos del arco. Y bueno, en un principio este tipo estaba rotísimo, ya que podía sacar el oxígeno del cuerpo de sus enemigos y literalmente one-shotearlos, dejándoles inconscientes. Pero posteriormente se tuvo que buscar una excusa para que Luffy pudiera enfrentarlo, cosa que le dejó totalmente fuera, ya que solamente era un usuario logia, y Luffy en ese momento ya era un usuario de haki, así que se lo papeó sin muchos inconvenientes. Pelea olvidable, eso sí, digna merecedora de estar tan abajo. Vamos a arreglarlo con una cerveza. Y aquí voy a agrupar a todas las peleas que tuvo Luffy en el Coliseo de Dressrosa, las cuales acabaron siendo trascendentales para la historia, nos guste o no, simplemente por ser el primer contacto que tuvo Luffy con muchos de los miembros posteriores de su gran flota, además de que a través de ellas se nos demostró el estilo de combate de esos personajes, y ya con esto tiene utilidad dentro de la historia, así que al menos no fueron un desperdicio de tiempo como la pelea de Foxy. Ahora nos regresamos en el tiempo para hablar de la pelea que tuvo Luffy en Lockdown contra Smoker. A través de ella, Oda nos quiso demostrar la extrema superioridad que tenían los usuarios Logia por sobre el resto de personajes en ese punto de la historia, ya que recordemos que Luffy no fue capaz de hacer absolutamente nada en su contra, y no fue hasta que su padre Dragon intervino que este pudo escaparse del marín. Dicho lo cual, no se puede negar que esta pelea fue cuanto menos interesante por ver la utilidad que le daba a su fruta él en ese entonces capitán de la marina, así que vale la pena echarle una releída de vez en cuando para comparar cómo eran las cosas antes y cómo son ahora en los terrenos de combate.
Y hablando de superioridad, otra oportunidad en donde a Luffy le pasaron por encima fue en Shabondi. Ahí sé que toda la banda peleó contra Kizaru y Kuma, pero por lo mismo no podría contar esas batallas como enfrentamientos individuales de Luffy. Sin embargo, donde sí que peleó solo el capitán de la banda fue contra Sentomaru, quien en aquel entonces ya era capaz de usar el haki de armamento de forma avanzada. Con este recurso le metió tremenda paliza a Luffy, evitando todos sus golpes y haciéndole bastante daño. Ahora, la pelea no llegó a concluirse, pero logró su objetivo de demostrarnos que toda la banda estaba bastante por debajo en las escalas de poder requeridas para seguir avanzando en su mundo. ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está esa gente? Ellos también, algunos están vivos, algunos están muertos, pero yo te quería preguntar que ¿cuándo vamos a hacer la juntilla del 24 de diciembre? ¿Tú de verdad me preguntaste eso? ¿Y qué tiene eso de malo? En abril lo hacemos. ¿En abril? Pero ahora se viene lo polémico, ya que a partir de ese momento hablaré de lo que denomino el trío de la decadencia. Estas son 3 peleas que se dieron en el arco de Egghead y que dejaron en evidencia que el incidente que ahí se dio solo se mantiene a base de guionazos, siendo la primera de ellas el Luffy contra Saturn, el antiguo miembro del Gorosei, el cual no fue capaz ni siquiera de tocarle un cabello a Luffy durante toda la pelea que ambos tuvieron, y solamente aguantó el ritmo por tener una regeneración súper desarrollada. Vamos, que esta fue una batalla en donde Saturn demostró ser tan inútil como para no dañar a Luffy, y donde Luffy no podía dañar a Saturn por su regeneración. En pocas palabras, un punto muerto que solo nos sirvió para dejar mal al miembro del Gorosei, quien tenía un montón de habilidades con las que podría haber puesto en aprietos a Luffy, pero como ya les dije antes, el guión no lo quería así, y por lo mismo eso no sucedió. Y continuamos con el triunvirato decadente, solo que ahora tenemos la pelea de Luffy contra Kizaru. En ello uno habría esperado que el sombrero de paja se vengara del almirante luego de la humillada que le metió a su banda en Shabondi. De hecho, él mismo se lo da a entender al principio de la pelea, pero es que luego esto se convirtió en un espectáculo en donde Oda no supo representar bien el sistema de poder de su historia, dibujando bien los hakis utilizados en el combate. De la misma forma, ambos personajes estaban peleando nerfeados, ya que por un lado Kizaru estaba luchando desmotivado por tener que liquidar a su amigo Vegapunk, y porque también no podía destruir Egghead, y por el otro lado Luffy directamente fue nerfeado por el guión, ya que su quinta marcha duró convenientemente mucho menos que contra Kaido o contra Saturn, peleas que ocurrieron antes y después respectivamente de este enfrentamiento. Esto sucedió así porque el guión no requería que Luffy le ganara a Kizaru, ya que debía acabar en empate toda esta vaina, por lo que en general es una batalla que solamente se entiende por el guión, no sirve para medir las fuerzas de sus participantes, ni tampoco para demostrar absolutamente nada. Y ahora llegamos al final de este decadente grupo, y por consecuencia la que no es una pelea tan mala. A través de Luffy contra Rob Lucci de Egghead se nos demostró cómo algunos de los antiguos rivales de Luffy seguían aumentando sus respectivos niveles de poder tras haber sido derrotados por él. Ahora, esto es un poco inverosímil, puesto que habría que asumir que Rob Lucci tuvo una especie de arco de entrenamiento semejante al que tuvieron los Mugiwaras en el Timeskip, cosa que no se nos ha demostrado, pero bueno, detallitos. A mucha gente no le gustó esta pelea en parte porque volvieron a traer a Lucci de la nada y porque Luffy usó la quinta marcha para papeárselo, y a lo primero le encuentro sentido porque es un personaje al que había que sacarle más provecho por lo visto en su mini historia, pero con lo segundo sí que veo que fue bastante malo, ya que Luffy en estado base ya le ganaba sin tanto problema, y usando la quinta marcha solo generó malestar en un buen grupo de espectadores, esto debido a que consideran que la usa demasiado, pero en fin, al menos se lo papeó y ya está. Además, esta pelea nos sirvió para que Oda nos mostrara cómo luce una Zoan despierta, por lo que algo nos quedó luego de verla al menos. Menudo montón de mierda. Y antes de continuar con el video, por aquí les estaré dejando otro en donde hice exactamente lo mismo pero con Zoro, es decir, todas sus peleas desde la peor hasta la mejor. Échenle un ojo que seguro que les gustará. Pero ahora volvamos en el tiempo hasta Impel Down. Ahí Luffy tuvo un pequeño enfrentamiento contra Magellan, y digo pequeño porque el carcelero se lo papeó sin mucho problema, aunque hay que destacar que Luffy como pudo supo implementar los recursos que tenía a la mano para intentar hacerle frente sin entrar en contacto directo con él. Recordemos que Magellan tiene su fruta del veneno, cosa que de hecho él es extremadamente poderoso. Si coloco esta pelea aquí es para recordarles que este tipo seguramente volverá y nos demostrará que sigue siendo bien peligroso. Mucha gente no recuerda que Franky fue uno de los antagonistas del arco de Water 7, y esto es gracioso porque por esto mismo llegó a pelearse con Luffy a la primera vez que se cruzaron. Ahí el Cyborg nos demostró varias de sus habilidades, con las cuales tomó por desprevenido a Luffy y le puso contra las cuerdas. Esto dejó bastante bien parado al carpintero en cuanto a escalas de poder respecta, por lo que como demostración de poder de quien eventualmente se convertiría en Nakama, no se puede negar que fue algo bastante interesante.
Ahora pasamos a hablar de uno de los momentos más satisfactorios de este manga, es decir, el one shot que le metió Luffy a Charlos en Shabondi. A través de este puñetazo, porque es mejor definirlo así que como pelea, Oda hizo que Luffy se ganara nuestro cariño al realizar lo que todos queríamos hacer en nuestras mentes, reventarle la cara a ese tipo, el cual cabe destacar, fue un muy buen personaje, ya que representó muy bien todo lo despreciable que es ese bando de los dragones celestiales. Pero bueno, tremendo momentazo que se merece estar aquí. Ahora nos vamos a Dressrosa, puesto que ahí Luffy tuvo un pequeño enfrentamiento contra Fujitora luego de que se papeara a Doflamingo. En ese momento el almirante se encontraba en un gran dilema, ya que sabía que en el fondo Luffy no era malo, y por consecuencia este no representaba una amenaza para el estilo de justicia que él buscaba impartir. Es por esto que tuvo una postura un tanto más defensiva en la pelea, la cual no llegó a concluirse porque los propios habitantes fueron a interponerse para permitir que el héroe del lugar escapara, cosa que hizo que Fujitora entendiera que no estaba haciendo el bien al ir en su contra, y cerrando todo esto con él mismo anhelando ver el rostro de esa buena persona. Definitivamente esta fue una pelea bastante interesante, ya que hubo un conflicto moral entre medias que justificó su resultado. ¡Qué agradable sujeto! Y continuando con esas peleas más simbólicas que otra cosa, ahora tenemos la pelea de Luffy contra Mogi y Richie en Orange Town. Ahí el sombrero de paja le metió tremenda papeada a ambos. Esto porque le molestó bastante que ambos destruyeran la tienda de mascotas que Shushu, el perrito del arco, intentaba proteger, ya que era el único recuerdo que le quedaba de su fallecido dueño. A través de esta pelea, Oda nos demuestra la importancia de los tesoros no monetarios en esta historia, usando la empatía que tuvo el protagonista con el perrito en ese momento. Y no se puede negar que le quedó bastante genial. Y seguimos con las peleas simbólicas, solo que ahora tendremos que adelantarnos un poco más hasta Dram. Ahí veríamos a Luffy vs Wapol, pelea en la que Oda nos demostró la importancia que tiene la voluntad de Deredada en esa historia, ya que recordemos que ahí Luffy defendió con su cuerpo la bandera de Hiruluk, que era la representación de los objetivos del padre adoptivo de Chopper. Ahora, esta pelea como tal no fue la gran cosa en cuanto a niveles de poder y coreografías respecta, pero no se puede negar que ese es un momentazo bastante memorable del protagonista. Pero nos vamos ahora a Amazon Lily. Ahí Luffy se enfrentó a las hermanas Boa en una especie de coliseo que había en el lugar. En un principio esta pelea estaba bastante desequilibrada, ya que las hermanas Boa tenían dominio del haki y les superaban en número. Sin embargo, Oda supo solucionar esto de una forma bastante creativa, y esa fue haciendo que Luffy ayudara a una de ellas a que no se le viera la marca de los dragones celestiales en la espalda, de la cual se avergonzaba y que ocultaba del resto de habitantes. Ya para ese entonces Luffy era consciente de ello, y gracias a esto se pudo ganar la empatía de Boa y el conflicto se solucionó. Vamos, que fue una solución refrescante a ese tipo de conflicto, porque por lo general siempre se resuelve a madrazos, y como involucra el trasfondo de las hermanas Boa, suma bastante por lo interesante que este es. Avanzamos un poco en la historia y volvemos a Impel Down. Ahí Luffy se cruzó con Kurohige, quien utilizó su puesto de Shichibukai para ingresar en la cárcel. Al verlo, el protagonista se llenó de odio, puesto que Teach le dejó bien en claro que él era el responsable de la captura de Ace. Esto hizo que Luffy le metiera tremendo puñetazo en la barriga para desquitarse. Sin embargo, la pelea no llegó a más porque Jinbe intervino y evitó que a Luffy se lo rajara Teach. A través de esta batalla, Oda nos alimentó más esa rivalidad que eventualmente nos llevará a ver cómo ambos personajes tendrán un choque epiquísimo en donde uno de los dos acabará venciendo al otro. Whole Cake Island fue un arco en donde la banda no tenía intenciones de derrotar a Big Mom. No obstante, Luffy no tenía esto bien claro, o al menos no hasta que le tocó cruzar ataques con la emperatriz. Esto ocurrió cuando la boda de Sanji fue interrumpida. Ahí Luffy intentó golpear a la Yonko, pero esta simplemente utilizando su haki de armadura en su puño pudo contrarrestar su ataque sin muchos problemas, dejándole bastante mal parado al Supernova, quien luego de eso comprendió que no debía intentar pelear contra un rival tan superior a él, priorizando así el escape a posteriori. A mí personalmente me gustó bastante este pequeño cruce porque fue bastante consecuente con las escalas de poder de ese momento, además de que también vimos como Luffy no era tan necio, llegando a comprender que no era el momento idóneo para intentar vencer a un Yonko. Un momentazo épico de esta historia lo vimos en el regreso de la banda a Shabondi tras el salto temporal. Ahí Oda nos demostró cómo los Mugiwara se habían vuelto más fuertes, siendo en el caso de Luffy una demostración sumamente evidente. En el pasado, a duras penas, con ayuda de sus compañeros pudo derrotar a un pacifista, pero ahora con el dominio de sus hakis y su segunda marcha, one-shoteó a uno tras su entrenamiento. Definitivamente fue bastante genial ver cómo Luffy había progresado tanto, por lo que como one-shot creo que es mejor que el que vimos que le metió a Charlos, al menos en cuanto a niveles de poder respecta.
Pero volvamos a Whole Cake Island, ya que ahí Luffy tuvo su primera pelea contra un comandante de Yonkou, y no, esa no fue la de Katakuri, fue más bien la que tuvo contra Cracker, el tercer comandante dulce de Big Mom. Este tipo en un principio usaba una armadura de galletas para luchar, siendo esta una defensa bastante buena, pero posteriormente Luffy le pudo sobrepasar y con un apoyo bastante estratégico de Nami y su forma alternativa del Tankman de la cuarta marcha le pudo derrotar. Y esta pelea fue interesante, y aunque sé que Luffy ganó en parte gracias a Nami, creo que fue lo suficientemente trascendental como para que deba estar presente en el top. Pero volvemos a East Blue, ya que ahí Luffy tuvo una pelea bastante buena contra Don Krieg, el líder de la flota de los barcos que fue destruida por Mihawk al entrar en el Paradise. Este enfrentamiento fue interesante porque en un principio Krieg se valió del terreno de combate y de sus múltiples artilugios para mantener la distancia con Luffy. Posteriormente el sombrero de paja pudo sobrepasar esto y equilibrar la balanza hasta el punto en el que dejó a Krieg sin ningún as bajo la manga y con un knockout técnico. Eso sí, por su parte su enemigo le ganó literalmente al encerrarlo en una red y mandarlo al mar. Podría decirse que esta pelea técnicamente la perdió Luffy, pero aquí es donde entra en juego el trato que ambos le dieron a sus compañeros durante la misma, siendo el caso de Luffy uno bastante bueno a Sanji al ayudarlo a proteger al Baratie, y en el caso de Krieg malo con Gin al intentar liquidarlo con el gas tóxico. Ambos personajes fueron determinantes para el final de esta pelea, puesto que Sanji rescató a Luffy de ahogarse en el mar, y Gin le dio el golpe de gracia a Krieg, acabando así este último derrotado. La conclusión de esta pelea fue bastante curiosa e inesperada, pero simbólicamente representa bastante bien el peso que tiene el ganarse el respeto de los subordinados en esta historia, ya que él mismo fue determinante en este caso. Pero antes de continuar, por aquí les estaré dejando mi video de todas las peleas de Sanji. Viéndolo me apoyan un montón, y ahora sí, continuemos. ¡Qué buen servicio! Ahora nos vamos hasta Thriller Bark para ver cómo Luffy derrotó a Horace y posteriormente a Moria. Ambas peleas las juntaré aquí porque van de la mano y más o menos intentan transmitir lo mismo. Por un lado, la pereza de Moria al intentar delegar todo a los demás, cosa que está justificada por la depresión en la que cayó el personaje tras su derrota contra Kaido. Y por el otro lado, el valor que tiene que Luffy cargara con el objetivo en común que tenían todos sus personajes a los que le habían quitado las sombras de derrotar a Moria, haciendo así un contraste entre ambos personajes. De hecho, la forma del Nightmare Luffy consistía en cargar con toda esa energía y usarla para potenciarse a sí mismo, la cual usó para derrotar a Moria y a Oars. Y bueno, a pesar de que estas peleas tienen esa carga interesante, no llegan a ser la gran cosa a nivel coreográfico, pero al menos simbólicamente tiene bastante valor. Pero hablando de peleas contra Shichibukai, la que tuvo Luffy contra Crocodile es una que despierta mucha arena actualmente en la comunidad, nunca mejor dicho. Esto porque si la analizamos en retrospectiva queda en evidencia que Oda le metió un nerfeo a Crocodile brutal, ya que posteriormente pudo sobrevivir sin tanto problema a Marineford, y eso no habría sido posible para nadie que haya sido derrotado por Luffy tan temprano en la historia. Pero bueno, más allá de esto que evidentemente le resta punto a la pelea, es bastante buena. Coreográficamente fue genial ver cómo Luffy se las arregló para poder dañar a Crocodile, y el detallito de que con el golpe final lo elevara hasta la superficie haciendo que lloviera en medio de la guerra, deteniéndola gracias a ello, es un puntazo. Así que la dejo por aquí. Podría estar bastante más arriba de no ser por el nerfeo del personaje, pero bueno, no todo puede ser perfecto. Ahora avanzamos un arco más adelante para hablar de una pelea un poco más consistente, y esa es la de Luffy contra Bellamy. A través de ella, Oda hizo un paralelismo entre Luffy y Shanks con la situación del bar, ya que ahí el protagonista dejó pegarse por Bellamy como hizo el pelirrojo con el bandido, pero posteriormente actuó cuando se metió con uno de sus amigos. En el caso del prota, cuando Bellamy le metió una paliza a Cricket, esto le valió para que le one-shotearan de un puñetazo, cosa que a posteriori haría que el personaje evolucionara, ya que luego de que le hicieran lo mismo en Dressrosa se retiró de la piratería y buscó cumplir su sueño, el cual era el de ser un dibujante de Jolly Rogers, cosa curiosa porque en un principio Bellamy se burlaba de los sueños en Haya, pero bueno, ¿quién diría que un par de one-shoteos haría evolucionar a un personaje? Y por esto mismo creo que esta pelea se merece estar en este puesto. Prepárense porque el siguiente puesto está en Marineford, y ese fue un duelo de monos, bueno, metafóricamente hablando, porque ahora hablaremos del Monkey D. Luffy versus el Monkey D. Garp. Ahí el abuelo del prota intentaba evitar que rescataran a su nieto adoptivo, sin embargo, al final su cariño por este hizo que se diera por vencido y se dejara golpear por Luffy, quien le derribó de un puñetazo con tal de salvarle la vida a su hermano adoptivo. A través de esta pelea, Oda nos demostró la humanidad de Garp, así como también la resolución del conflicto interno que tenía entre si cumplir con su labor como marín o ser un buen abuelo. Simbólicamente esta pelea tiene una carga brutal y deja a Garp como un personaje bastante interesante.
Pero si hablamos de simbolismos debemos mencionar el Luffy vs Enel, ya que aquí Oda nos quiso representar la idea de que los dioses solo son poderosos si crees en ellos, con la invulnerabilidad natural que le otorgaba la fruta de Nika a Luffy frente a los ataques de Enel. Evidentemente, si de escalas de poder hablamos, esta pelea Luffy solamente la ganó por eso, pero no se puede negar que la intención metafórica que tuvo el autor con este arco se palpó muchísimo al poner al protagonista, que de paso es un Di, o sea un enemigo natural de los dioses, frente a alguien con delirios de grandeza que se creía uno. Si lo vemos desde esta perspectiva, esta batalla es muy buena y puede envejecer muy bien si Oda le da un buen trato al conflicto que actualmente existe con la fruta de Nika. Pero ahora nos vamos a algo más convencional, puesto que la siguiente pelea es la de Luffy contra Arlong. No se puede negar que el Gyojin fue el primer gran villano de esta historia, ya que supo hacerse odiar por todo lo que le hizo a Nami. Es por esto que ver cómo Luffy le partió su madre fue mucho más gratificante, siendo un momento peak de esta pelea cuando Luffy mandó a volar el escritorio en donde Nami dibujaba en contra de su voluntad los mapas obligada por Arlong, liberando así metafóricamente hablando a la navegante de sus ataduras. Además, ese momentazo en donde Luffy detiene la espada de Arlong y se la rompe por estar completamente furioso al ver cómo este se burlaba de cómo le jodió la vida a la pelirroja fue cine. Definitivamente una pelea con una carga emocional intensa, digna merecedora de estar tan arriba. Ahora sí que te voy a comer. Y cuidado si me agarra la nariz. Mi nariz es mi única debilidad. ¡Ay! Mi nariz, mi única debilidad. Pero si hablamos de epicidad no podemos dejar de lado uno de los momentos más épicos de Luffy, y ese fue el de la demostración de su primer power-up, la segunda marcha, con la que le metió tremenda papeada a Blueno en Enies Lobby. A mi parecer no ha existido aún una demostración más badass de algún aumento de poder en este manga, y esto en parte fue porque la paliza que se tuvo que comer Blueno no tuvo ni el más mínimo sentido, es que ni veía de dónde le venían los golpes. Definitivamente uno de los momentos más memorables del protagonista en cuanto a peleas respecta. Pero ya que hablamos de power-ups, multipliquemos la segunda marcha por 2, porque ahora veremos la primera demostración de la cuarta marcha, la cual se dio en la pelea de Luffy contra Doflamingo. Y verán, si bien es cierto que como combate no fue tan satánicamente badass como el anterior, y que como power-up tampoco fue tan querido, a nivel general esta pelea tiene mucha más carga y peso narrativo, ya que Doflamingo no deja de ser el villano mejor escrito de esta historia, y ver cómo a Luffy le repudiaban todas sus acciones hasta el punto en el que quería derrotarlo simplemente por un impulso moral fue demasiado god. Sumado a esto también tenemos el despertar de Doflamingo, que fue bastante espeluznante, no se los voy a negar, y el golpe final en donde este chocó contra el ataque definitivo de Luffy que le envió hasta el subsuelo, siendo esta una acción simbólica que representa la caída del que en su momento estuvo en lo más alto, ya que recordemos que Doflamingo era un Tenryubito. Uff, hermano, esto fue cine. Vamos, que esta pelea estuvo genial en todos los aspectos. Coño, ya me tienen alto, coño, llamándome para... Doflamingo, pero camina bien. Es que tengo los granazos pegados de la pierna y tengo que abrirme para poder... Gracias por informarme de vaina que a mí no me importa. De nada. Y ahora que hablamos de power-ups debemos mencionar a la pelea en la que más de estos tuvo Luffy, es decir, la que tuvo en Wano contra Kaido. Esta pelea se divide en varias partes, la primera en la que peleó junto a sus compañeros supernovas que no tomaremos en cuenta porque había mucha gente involucrada, la segunda en donde peleó 1 vs 1 con Haki del Conquistador, la cual tuvo el primer power-up del personaje en el enfrentamiento y que de hecho fue bastante god, la tercera en donde Kaido le derrotó de un canabazo, que en parte también fue por ayuda de un agente del CP0, aunque todos sabemos que igual Kaido hubiera ganado, y la cuarta en donde Luffy volvió a la vida con su quinta marcha, que fue su segundo power-up. Con todas estas vainas podemos entender lo extenso que fue este enfrentamiento, cosa que a mucha gente no le gustó. Sin embargo, a través del mismo se nos dejó bien en claro que Kaido estaba a otro nivel, y que se desarrollara a través de tantos capítulos dio pie a que ambos personajes demostraran sus habilidades en combate sin ningún tipo de impedimento. A día de hoy este ha sido el mayor despliegue de poder que hemos visto de Luffy, por lo que eso tiene su valor. Sin embargo, como es una pelea con bastantes cosas buenas y malas, siendo unas de estas últimas el estar excesivamente alargada, el tener muchas conveniencias que hicieron que Luffy no muriera y que por ejemplo Kaido no fuera desarrollado de buena manera y dejara a todos con las ganas de ver más de su trasfondo, por todas estas cositas creo que no puede entrar en el top 3. Yo no sé, algo como que no me cuadra, algo como que no me está encajando, algo como que está mal. Ahora sí, inauguraremos el top 3 de este video con el Luffy vs Rob Lucci. Para muchos esta pelea es la mejor de todo One Piece, y esto es por la carga emocional que tuvo para los espectadores, ya que no dejábamos de estar viendo cómo el protagonista luchó por liberar a uno de sus Nakama con su primer power-up. Sumado a esto también se debe mencionar el momentazo en el que Usopp intervino quitándose la máscara de Sogeking para darle apoyo moral a su amigo, y gracias a esto el protagonista pudo volver a luchar, derrotando a Lucci con un épico Jet Gatling Gun. Coreográficamente esta pelea es espectacular, y esto en parte es gracias a que Rob Lucci fue un
un combatiente bastante bueno en general, cosa que suple el hecho de que solamente fuera un enemigo genérico a derrotar. Pero bueno, otro punto fuerte de este combate es que a diferencia de muchos no se sintió tan alargado, factor determinante que hizo que esté por encima del puesto anterior, así que medalla de bronce para el Luffy vs Rob Lucci. Sin embargo, sin salirnos de la saga de Water 7, el puesto número 2 se lo queda la pelea de Luffy contra Usopp. Y bueno, qué decir que ya no se sepa de esta, es a mi parecer la que más ha hecho que Luffy se desarrolle, puesto que el conflicto que hizo que se generara y el cómo se resolvió todo al final fue lo que más le ha hecho crecer como líder de la banda. Ahora, por parte de Usopp, creo que lo mejor que podemos destacar fue el ingenio que aplicó en el enfrentamiento para intentar ganarle a Luffy. Todos sabíamos que iba a perder, pero nadie era totalmente consciente de que Usopp nos demostraría ser tan buen luchador al aplicar todos los trucos que tenía bajo la manga contra un tipo tan superior a él. Por otro lado, la carga emocional de este conflicto se transmitió de forma perfecta, así que podría decirse que logró todo lo que se buscaba con ella. A mi gusto personal esta es la mejor, pero si debo ser objetivo no puedo darle la medalla de oro, así que se queda con la de plata. Estoy cansado, jefe. Cansado de tanto viajar solo como un gorrión en la lluvia. Les prometo que esta será la última pausa, y no será en vano porque por aquí les estaré dejando un video en donde resumí y analicé toda la historia de Luffy. Puede que te interese si te gustaría conocer cómo el personaje ha evolucionado a lo largo de los arcos. ¡Maldición, Jimbo! ¡El socialismo no funciona! Y bueno, creo que esto es algo que no debería sorprender a nadie. La pelea de Luffy contra Katakuri es la mejor objetivamente hablando porque tiene todo lo bueno que hemos mencionado en las anteriores. ¿Acaso tiene un power-up genial? Pues sí, porque tenemos la forma Snakeman y el haki de observación avanzado. ¿Acaso tiene momentazos épicos? Pues también, porque tenemos a Katakuri clavándose la lanza en el pecho, por ejemplo. ¿Sus personajes evolucionan ahí? Pues vemos a Katakuri aprender que no todos sus hermanos merecen su protección, como el caso de Flampe. ¿Acaso hubo coreografías épicas? Pues vaya que las hubo con el despertar de Katakuri y el Jet Calverin de Luffy. Bueno, esta pelea lo tiene todo, un enemigo interesante, una progresión genial por parte del protagonista, momentos memorables, técnicas súper entretenidas de ver, definitivamente la mejor pelea de Monkey D. Luffy. Pero aún queda el puesto 0, y este estuvo desde siempre reservado para uno de los foreshadowings más potentes de la historia. Sí, hablo de la batalla titánica que tuvieron Monkey D. Luffy y Baggy D. Clown en el East Blue, siendo un presagio del enfrentamiento que tendrá en la carrera por el One Piece, ahora que ambos son emperadores del mar. Para nada lo estoy incluyendo ahorita que estoy acabando el video porque se me olvidó. En ella se nos explicó el trasfondo de Baggy, y se nos amplió mucho más el concepto de los tesoros que Oda construyó con Shushu, así que como batalla individual es bastante entretenida. Se acabó todo. Todillo. Y bueno gente, estas fueron todas las peleas de Luffy ordenadas desde la peor hasta la mejor. Déjenme en los comentarios cuál fue su favorita. Yo por mi parte por aquí les estaré dejando un video en donde organicé a todos los arcos desde el peor hasta el mejor. Está perfecto para que se lo pongan de fondo mientras hacen sus cosas, porque es bastante largo. Y ahora sí, sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.